la vida como viene, vamos a recibir. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Vida Como Viene, el podcast de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones. Y hoy estamos con un tema importantísimo que es la presencia y la importancia que tienen los profesionales de la salud mental en nuestros dispositivos pastorales. Acá estamos con Adriana. ¿Cómo te va, Adriana? Hola, Padre Charly, ¿cómo estás? Feliz. Buenos días a todos. Demasiado contenta acá con ustedes nuevamente y de verdad que vamos a tener un súper temazo hoy. Y estamos también acá con Pepe. ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Acá entusiasmado también con este tema porque realmente trabajar con los profesionales nos da una luz muy grande y bueno, estamos siempre armando en los distintos lugares. A mí me toca ahora trabajar con profesionales nuevos y bueno, es todo un camino a compartir. Es un tema y implica dificultades, ¿no? Trabajar con los profesionales de la salud porque es otra mirada, la mirada de la ciencia, ¿no? Pero evidentemente, es la misma creación, la que conocemos por la fe, que la que conocemos por la ciencia. Tenemos que encontrar los puentes y me parece que es fundamental como salir de esa posición a veces un poco fundamentalista de que solo con Dios basta, ¿no? Como esa posición no termina sumando tanto. Sin duda, eso es realmente no ayuda y además en muchos casos es como que detiene posibilidades y procesos en los chicos, en los jóvenes. Así que el entendimiento de que hace falta una mirada más amplia es fundamental. Sí, total. Una mirada profesional es crucial en cualquier proceso para que sea integral con la persona, ¿no? Se haga esa parte de la espiritualidad, pero también desde esa parte profesional es fundamental para la recuperación de muchos aspectos y muchas dimensiones del ser humano. Hay un cuento, un chiste que a mí me gusta mucho, que es de ese curita que estaba en un pueblo de Corrientes, a orillas del río. Corrientes es una ciudad en Argentina, una provincia que tiene varios pueblos a orillas del río y se venía la inundación. Pasa bastante que cuando abren las represas en Brasil llega demasiada agua y entonces esos pueblos linderos se van inundando. Iban avisando por la radio que se venía el agua, que por favor evacuaran, que tuvieran cuidado con sus familias, ¿no? Y mucha gente se fue. La gente de la municipalidad, entendiendo lo que significaba, puso unos camiones, unas carretas que los mandó, ¿no? Y entonces instaban a la gente a poder subirse y mudarse, y muchos se fueron, iban quedando poquitos, y el curita en la iglesia rezaba y decía, no, porque Jesús dijo que si nosotros rezamos con fe, movemos las montañas, vamos a rezar con fe, y entonces el agua no nos va a hacer daño, no nos va a hacer nada. Entonces rezaba ahí, Señor, te pido que nos escuches, esta comunidad creyente que quiere demostrar el valor de la fe. Y entonces se venía poniendo cada vez más difícil, llegaban los últimos camiones, ya después los camiones no venían más porque estaba todo lleno de barro, iba subiendo el agua ya llegaba como a la altura de la rodilla, y el cura que seguía rezando, ¿no? Y la gente mucha se iba, quedaba muy poquita gente, y entonces el cura se sube al campanario y con un megáfono, ¿no? Decía. Entonces la gente de la provincia, que lo quería mucho, era un cura bueno, le mandan un helicóptero, ya no quedaba nadie, mandaron lanchas, mandaron helicópteros, no, le mandan un helicóptero, nosotros seguimos acá rezando, le vamos a pedir a Dios, a la Virgen. Resulta que el agua subió, tapó el campanario, el cura se murió, y cuando llega al cielo,
se enfrenta con San Pedro y dice, pero vos no dijiste, no dijo Jesús que nosotros rezáramos con fe, pero escuchame una cosa, ¿cómo no te vamos a escuchar? Te mandamos camiones, carretas, lanchas, helicópteros y vos seguiste ahí. El problema sos vos, hermanito. Bueno, me parece que también los profesionales de la salud mental tienen que ver con lo que nos ofrece Dios, ¿no? No es una cosa que esté encontrada con la fe. Si les parece, vamos a escuchar el audio de Daniela. Le pedí a Daniela Micheli, psicóloga, psicoanalista del Centro Hurtado, que es el primer centro del Hogar de Cristo en Argentina. Le pedí que nos compartiera un poquito su mirada sobre este tema de la participación de los profesionales de la salud mental en los caminos de recuperación. Los equipos profesionales que trabajamos en los centros barriales con problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, recibimos sujetos que despliegan su problemática en acto, como decimos nosotros. Ahí impulsados por la urgencia del todo ya, de la satisfacción inmediata, que nada tiene que ver con la realización de deseo. Se trata de poder descifrar para intentar leer un sentido ahí, ¿no? En esa práctica de consumo, en el caso por caso. Para esto, bueno, ofrecemos diferentes propuestas: tratamiento individual, psicológico, psiquiatría, grupos terapéuticos, talleres. Y la propuesta es a la persona y será acorde a lo escuchado en las entrevistas de forma singular, ahí apostando a la construcción de un lazo transferencial. No todos ni todas reciben la misma intervención ni los mismos acompañamientos o cómo circular en estos espacios. Estos espacios se crean ¿para qué? Para construir un querer decir, un querer hablar, un escuchar, un dejarse escuchar. Me gusta decir también un hacer pausa, hacerse preguntas que permitan alejarse de esa posición de querer y buscar respuestas ya y para todos igual, y de esta manera nos alejan así de la satisfacción inmediata que da la droga, ¿no? El objeto droga, con esta apuesta. Y tenemos en cuenta que la complejidad que presenta esta problemática de uso de drogas se juega en una intersección importante, una intersección entre la singularidad subjetiva, los efectos neuroquímicos de la sustancia psicoactiva y el contexto y discurso social. Y acá, bueno, hay que hacer hincapié porque se remarca, ¿no? Esto del contexto social, porque es determinante, porque así está constituido el sujeto. Y podríamos tomar a Silvia Lepolichet cuando decía que la toxicomanía precipita un saber y causa prisa por concluir. Esto es muy interesante. Causa prisa por concluir. Ahí podríamos decir que está el sello de la época, ¿no? Una época que nos provee de objetos prometiendo la felicidad de manera inmediata y para todos igual. Bueno, acá vamos a contramano. Intervenimos para construir singularidad, que no es lo mismo que individualidad. La singularidad es con otros y es en comunidad. Existen técnicas y hay ciencia sobre cómo acompañar a las personas a poder desarrollar un posicionamiento distinto, un posicionamiento subjetivo distinto. Es necesario entonces para nosotros abrirnos a los aportes que vienen desde la ciencia. Pepe, ¿qué ves vos?
A mí me parece que esto, como finaliza, dice que ayuda a construir singularidad y, y eso uno lo nota en el trabajo cotidiano, interactuando con los profesionales, ¿no? La mirada que se va teniendo es una mirada en donde la persona y sus capacidades, su vida y su pasado entra en un análisis diferente. A veces el acompañante nos puede ayudar mucho en la conducta, en la organización del día, en cómo poder llevar adelante un proceso, pero la intervención del profesional le va dando una hondura, una profundidad, y va descubriendo también en la persona un montón de estas capacidades y también un montón de cosas a sanar, ¿no? Y en donde la droga ha causado un daño a veces más grande. Y a veces también nos ayuda a ver que hay algo preexistente, ¿no? En la persona, que una simple mirada de acompañar nomás no lo va a tener. En cambio, esa mirada profesional nos ayuda a distinguir que el hermano que estamos acompañando tiene un problema previo a esa adicción y nos ayuda también a acompañarlo mejor y también a buscar herramientas que lo ayuden mejor, ¿no? De forma efectiva. Total. Yo siempre he dicho que es fundamental este acompañamiento profesional por muchas situaciones. A ver, la persona que llega con una problemática de consumo, sí, abusivo de sustancias, siempre hay que desde esa parte profesional, digamos, ayudarles a cambiar hábitos, ¿sí? Y ayudarles a desaprender para que vuelvan a aprender, ¿sí? Y es algo que se hace también desde esa parte, porque Daniela decía algo ahí bien importante y era, es construir en ellos un querer decir, o sea, un querer hablar. En el caso de nuestra comunidad, nosotros siempre le apuntamos mucho y les decimos mucho a ellos, mira, el que habla se salva, ¿sí? Entonces, aprendí a hablar, o sea, empieza a expresar todas esas situaciones que vienes cargando desde niño, ¿sí? Para que empieces a sanar esas heridas, que en sí las heridas que traes y todas esas situaciones son las que te llevan a buscar un refugio en un consumo, ¿sí? O a evadir el sentir, ¿no? Entonces es también enseñarles a sentir, enseñarles de que sentir se vale, ¿sí? De que sentir te hace más humano, de que las cosas se logran paso a paso, porque también lo mencionaba Daniela, el tema de que somos muy inmediatistas, ¿no? Entonces todo lo queremos ya. No, es aprender a que todo es paso a paso, con calma, de que todo tiene un proceso, por eso se llama proceso, ¿sí? Un proceso de rehabilitación de la persona. Entonces, con calma lo debemos de hacer para poder lograr esos cambios, para aprender a escuchar, porque estamos acostumbrados a oír, no a escuchar, y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Entonces, es irles inculcando también desde esa parte profesional, irles trabajando desde esa parte profesional esos nuevos hábitos, ¿no? Que me parece que es importantísimo, sobre todo esa parte de que ellos aprendan a decir, como decía Daniela, a hablar, ¿no? Hablar con el alma abierta. Yo les digo a los chicos, acá todos somos iguales, inclusive, todos somos iguales, todos hemos cometido errores, entonces nadie juzga. Entonces hazlo con amor, hazlo con tranquilidad, porque te vamos a escuchar sin que nadie te juzgue, ¿no? Entonces es bien importante esa parte donde se trabajan todas esas dimensiones del ser humano, porque en la parte profesional toca trabajar todas las dimensiones del ser humano, pues incluyendo toda la espiritual, apuntarle también a que los profesionales apoyen esa parte espiritual también, que es fundamental sin ser unos equipos teoterapéuticas,
¿sí? Porque de pronto también hay veces nos pasamos un poquito de la raya, pero todo como en unas dimensiones acorde a lo que es un proceso de recuperación de las personas, de estas personas. En este punto de la teoterapia que hablas, Adriana, ahí me hace pensar esto, ¿no? Nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Y, y no hay nada que hagamos que no implique el cuerpo y el alma. Cuando voy a rezar, eh, pareciera ser una acción del alma, sin embargo, me arrodillo y me dispongo con el cuerpo para poder rezar. Cuando voy a comer, pareciera ser una acción del cuerpo, pero no como igual que los animales, me alimento de otra manera. Llega el domingo, juntamos la familia, hacemos nuestros rituales familiares, cocinamos pastas y cada uno va compartiendo cómo le fue en la semana, y entonces el acontecimiento de comer tiene una profundísima espiritualidad. No hay nada que hagamos que no sea absolutamente el cuerpo y absolutamente el alma. Y lo mismo, no hay nada que padezcamos que no sea absolutamente el cuerpo y absolutamente el alma. Entonces, cuando uno mira la propuesta cientificista, dice, o sea, que mira solamente la cuestión de la ciencia y solamente la cuestión biológica, te van a decir que la adicción es una enfermedad del cerebro. ¿Es verdad? Sí, es verdad, pero no es solo una enfermedad del cerebro. Dicen eso porque transforma la estructura del sistema nervioso central, se generan redes neuronales nuevas. Pero no es solo eso. Y cuando uno se para del lado espiritual, y exclusivamente el lado espiritual, te van a decir, la adicción es un vacío interior, es la falta de encuentro con uno mismo y con Dios. Bueno, es verdad también, pero no es solo eso. Entonces, las respuestas integradas incluyen ambas cosas. Entonces, está toda la persona afectada en esto, toda su dimensión biológica, corporal, toda su dimensión espiritual. Y entonces, todo lo que hace a la comprensión del ser humano nos sirve para poder construir una respuesta. Esto es muy importante, porque a veces la teoterapia dice solamente hay que convertirse, hay que volcarse a Dios. Bueno, pero si tenés un problema de esquizofrenia, mejor que te dejes medicar por un psiquiatra. Y los centros más cientificistas te plantean un montón de técnicas y dicen, bueno, pero mejor que vos puedas también alimentar tu espíritu. ¿Sirven esas respuestas que hay? Sí, sirven. Sirve la teoterapia y bueno, hay gente que se recupera. ¿Sirve la respuesta estricta de la salud mental? Sí, hay gente que se recupera. Pero nuestra propuesta se apoya en la concepción del ser humano, que es una concepción integral. Entonces me parece a mí que nuestras respuestas tienen que ser coherentes con la concepción que tenemos del ser humano. Total, total. Lo que tú decías ahora de la historia, ¿no? De lo que contaste, la historia que contaste ahora, el cuento que contaste ahora, o sea, se asemeja a todo lo que estamos hablando, porque, mira, habemos personas que toda nuestra problemática la enfocamos a que Dios lo haga, ¿sí? Y entonces yo siempre les digo, venga, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Literal, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, muévete tú también, ¿sí? De la mano de esa espiritualidad, de creer en que hay un ser superior, mayor que nosotros, que también nos ayuda y nos guía y nos ilumina, ¿sí? Pero también déjate guiar por personas profesionales que también conocen esa otra parte, ¿no? Lo que tú decías, Padre Charlie, o sea, es hacer ese enfoque en sincronía también con toda esa parte profesional, porque, bueno, la espiritualidad te va a ayudar a ti a tener ese sentido de propósito, ¿no? Que el sentido de propósito es el significado más profundo de mi vida, lo que yo concibo de mi vida. Pero desde la parte profesional, también tengo que empezar a reconocer los daños, ¿sí?
neurológicos que han provocado ciertas sustancias o comportamientos, porque no solamente las sustancias son las que provocan un daño neurológico, también hay comportamientos que lo hacen, ¿no? Entonces, es bien importante incluir las dos para poder lograr esa recuperación integral de ese ser. Yo creo que la dimensión integral que decías recién, coincido plenamente, porque además las pruebas de la gente que se nos acerca, que ha transitado caminos solamente en donde se pensaba que la fe daba todas las respuestas o que la ciencia, a través de algunas comunidades más como clínicas, querían la respuesta solamente científica, en general no dan resultados positivos, ¿no? Eso es algo que la experiencia de recibir tanta gente nos da, y por eso el camino de la integralidad, de poder entender el cuerpo y el alma, entender el espíritu, la mente, es un camino que se debe transitar, es el que nos da también en otros aspectos de la vida, ¿no? Porque cuando uno tiene una enfermedad de otro tipo también necesita de la fe y de la ciencia. O sea, no es algo que está tomado de otro lado, que es justamente el camino lógico del ser humano. Y sé que tenemos unas respuestas bastante positivas transitando esta integralidad entre la ciencia y la fe. Bueno, me parece que llegamos al final, ya tenemos el reloj de arena que se nos está acabando, así que agradecer la participación, súper interesante, ¿no? Como la discusión daría para mucho. Agradecemos a Walter y a Nico, que están atrás de las cámaras, pero haciendo posible todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao, un abrazo grande, chao. La vida como viene, vamos